Continuar con la mesa discursos de odio y violencia política en el escenario de la comunicación digital. Es una mesa que a mí me interpela particularmente, así que agradezco la posibilidad de poder coordinar esta mesa, de la cual participan Mónica Macha y Micaela Cuesta. Víctor Abramovich está con un problema personal, así que nos pidió que lo disculpáramos porque no pudo participar. Mónica es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud por la Universidad Nacional de Lanús y actualmente es doctoranda en también la Universidad de Lanús sobre Ciencias Sociales en Salud. Entre otros cargos, ha sido subsecretaria de Políticas Sociosanitarias y secretaria de Relaciones de la Comunidad y Abordajes Integrales del municipio de Morón. Desde 2017 es diputada nacional por el Frente de Todos, preside la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados Federales en la Universidad Nacional de San Martín y actualmente coordina el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, Lectura Mundi, también en UNISAP. Les decía que esta mesa me interpela particularmente. Me interpela sobre todo si la pensamos en relación con la preservación o la posibilidad de persistencia de ciertos pilares democráticos, ¿no? Ciertos pilares democráticos que son muy amplios, pero en particular con lo que tiene que ver con la comunicación pública y con el intercambio democrático de información y comunicación. Y pensábamos esta mesa en relación con un aspecto de la democracia que tiene que ver con entenderla como un conjunto de normas alrededor de las cuales acordamos mantenerlas y adecuarnos, o tal vez un conjunto de normas que pueden también estar puestas en discusión. Entonces este es un momento importante también para charlar de esto y preguntarnos qué aspectos de la convivencia democrática siguen interpelándonos como comunidad y cuáles en todo caso empiezan a ser puestos en discusión. Digamos, si pensamos a la democracia como un conjunto de normas, alguna de las posibles pautas que definirían esa democracia tienen que ver con la participación, la deliberación y la tolerancia. Esta vez en particular apunta a preguntarnos respecto de cómo priorizamos esa tolerancia y esa deliberación por encima de las violencias. Más allá de que uno podría discutir que la vulneración de la democracia tiene que ver con limitaciones en accesos que asumimos como básicos, si lo pensamos en términos de la comunicación pública, este tipo de violencias en el escenario mediático digital, en el escenario comunicacional, tiene que ver con no solamente pensar las violencias y los discursos de odio como la falta de esa búsqueda de consenso, sino además tratar de pensarlo desde lo que es la dimensión expresiva de este tipo de discursos, de este tipo de interacciones. Y digo la dimensión expresiva en términos de los efectos performativos que pueden tener las violencias, ¿no? Cuando uno usa este tipo de estrategias discursivas, no solamente busca generar consensos o transmitir información al otro, sino que lo que busca es generar un daño y causar algún tipo de efecto. Entonces, lo que pienso es que cuando el discurso impide la deliberación democrática, lo que está buscando es que el otro quede privatizado respecto de la interacción comunicativa. Y para cerrar y dar pie a quienes están invitadas a esta mesa, la pregunta que me surge hacer para abrir el juego es si entre quien crea y quien cree alrededor de este tipo de discursos
se pierde la confianza no solamente en lo que es dicho, sino en la intención comunicativa del interlocutor, cuál es o cuál va a ser la intención de seguir comunicándonos, de seguir jugando el juego del intercambio discursivo en la aula. Un poco estas eran las inquietudes que quería dejar planteadas para abrir la mesa, no porque tengan que ser ejes restrictivos para que se adecuen a ellos, pero sí para abrir desde ahí la inquietud que nos generaba esta mesa en particular. Así que bueno, bienvenidas, gracias por venir. Gracias Nati por la invitación. Buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí también es un desafío esta mesa, porque cuando pensaba por dónde pensar la intervención, sí, son como temas que se articulan y de mucha complejidad, y además que los estamos transitando, ¿no? Entonces también tiene esto de algún modo de poder tomar conceptos o poder pensarlo en esta secuencia, estos 40 años de democracia, poder tener ahí un hilo histórico y también entonces poder en ese sentido comprender, interpretar, pensar cómo llegamos hasta acá, pero que también tiene esto de cómo esto se articula con las nuevas tecnologías, que además tienen procesos temporales mucho más intensos, más rápidos. Entonces yo creo que en principio nosotros tenemos un hito que fue para mí el 1 de septiembre del año pasado, con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros podemos encontrar seguramente muchas instancias que nos han sido como llamadores de atención en esto de qué pasa con nuestro pacto democrático, ¿no? ¿Qué pasa con ese pacto que se constituye en el año 83 y cómo hay muchas instancias que lo han puesto como en discusión? Yo creo que hay temas vinculados especialmente a todo lo que implica la violencia institucional. Lo pienso en relación al rol que juega también el Poder Judicial, y que tal vez, yo me acuerdo una de las veces que Amado salió de la cárcel, ¿se acuerdan que él entró y volvió a salir varias veces? En una de esas instancias, él me decía, el armado de causas, y yo lo que pensaba es que esto no empezó con Amado, con Cristina, con este intento de algún modo de encorsetar a la política a partir del Poder Judicial, sino que esto viene desde siempre. Nunca en democracia dejamos de pasar por instancias de violencia institucional. Lo que pasa es que hasta ese momento era tal vez, lamentablemente, un espacio en el que sí se movían situaciones que tienen que ver sobre todo con los pibes de los barrios vulnerables, y tenemos innumerables situaciones de violencia institucional que conocemos y muchas otras desconocidas, anónimas. Y además conocemos tal vez las situaciones más graves que han terminado con el asesinato de pibes o torturados en las comisarías y en cárceles y demás. Pero también tenemos, o por lo menos a mí por mi experiencia y por lo que me tocó y que me enseñó mucho el trabajo en la Municipalidad de Morón y todo ese proceso territorial y político, de cómo tanto las fuerzas de seguridad como el Poder Judicial, y pienso en la provincia de Buenos Aires especialmente, como la policía bonaerense, que esto pasa en todas las provincias, no es una cuestión específica de provincia de Buenos Aires, sino que pasa en todas. Me toca a mí conocer un poco más de provincia de Buenos Aires porque es el lugar que habito, pero no es solamente en provincia de Buenos Aires. Pero cómo entonces esa policía provincial, mejor dicho, termina siendo como el brazo ejecutor de propuestas y políticas que lleva adelante el Poder Judicial de las provincias, o una parte importante del Poder Judicial de las provincias. Entonces, en eso, que permanentemente hay causas armadas, hay situaciones, esa desigualdad de poder brutal que se juega entre un pibe que puede estar en una situación de narcomenudeo o no, y cómo eso impacta, cómo se construye una historia, cómo se generan también las causas, qué pasa cuando los pibes ingresan en un penal y no saben cómo sigue ese proceso, familias que no tienen idea, cómo se fue construyendo en nuestros barrios populares, que el pasar por una instancia carcelaria no es una excepción, sino es la norma. Y todo esto para mí tiene que ver también con la lesión a la democracia. Y que fue creciendo, y que fue como que de algún modo se fue diversificando,
y fue potenciando también un poder judicial, ya no solamente a nivel provincial, sino federal, de poder ser una instancia que va coartando las posibilidades de la democracia, ¿no? Lo vimos cuando y acá especialmente en esta casa, ¿no? Cuando quisimos avanzar con la ley de medios, cómo el Poder Judicial ahí fue cercenando esas posibilidades y cómo un tema que tenía una discusión, especialmente de aquellas personas que son parte del campo de la comunicación social y popular, durante 30 años elaborando una ley consensuada en el Congreso de la Nación, digo, todas las instancias deliberativas, democráticas, de construcción de consensos habían sido cumplidas y el Poder Judicial diciendo no, hasta acá avanzan y acá no y demás. Entonces a mí me parece que en ese sentido estamos en una situación donde es muy importante que masivamente podamos proteger nuestra democracia, poder dar cuenta de las fallas o de los alcances, de los logros y también de aquellos espacios donde no hemos podido de algún modo construir más democracia. Para mí un punto fundamental también en esta discusión sobre la democracia es el nivel de desigualdad social, que con eso tampoco hemos podido, y que es un punto que hoy en un proceso electoral también nos trae mucho a repensar esa instancia o esas situaciones o esos procesos que han quedado, que no están bien, que realmente no permiten que hablar de democracia pueda ser, o hablar de los hechos, los logros de la democracia no puedan ser para toda la población, ¿no? Porque digo, a la hora de escuchar discursos como el de Milei, que tienen mucha violencia política, que esa posición negacionista y demás, bueno, a mí en todo caso me interesa poder pensar cómo se fue construyendo eso, cómo es que un fenómeno político de estas características hoy puede tener este lugar en la sociedad y que es referencia para muchas voces. Voces que tal vez se expresan en las redes sociales, porque las redes sociales también en ese sentido construyen un nuevo territorio en el que estamos mucho tiempo, cuando a veces hay estudios que plantean la cantidad de horas que pasamos en redes sociales, que uno dice, no puede ser, qué horror, pero y cómo eso también se pone de manifiesto, sobre todo con los pibes y las pibas más jóvenes, con adolescentes, con las niñeces, esa relación con las nuevas tecnologías que también van construyendo subjetividad, van construyendo una mirada sobre el mundo, van permitiendo avances de violencia que no se podrían dar en principio cara a cara, pero que el punto en el que se va dando en las redes sociales también va habilitando. Yo creo que hay algo como de eso que cuando hablamos y vamos ligando y que nos pasa a veces a nuestra vida personal, tenés un problema y lo vas pensando y lo vas conversando con uno y con otro, y llega un momento en que eso es parte de esa tramitación, de eso que te aqueja, ¿no? O sea, y las redes sociales creo que cumplen un rol en eso. Entonces es cierto que cuando todo eso se va dando de ese modo, y después hay un hecho concreto como fue el intento de magnicidio, pues obviamente hay autores intelectuales, hay autores materiales, pero también hay una construcción social que habilitó de algún modo esa instancia. Y esto tal vez me parece para mí lo más preocupante. Yo creo que estoy medio con el tiempo, creo, ¿no? Que me falta poco. ¿Estoy bien? Estoy bien, bueno. No, porque digo, en esa instancia yo creo que hay como 3 violencias que se articulan, en el caso de Cristina y en muchas situaciones de amenaza, sobre todo a mujeres políticas y activistas de derechos humanos o activistas feministas, que es la violencia política, la violencia por motivos de género y la violencia digital. Y en ese sentido, y que obviamente hay un corte ahí que tiene que ver con los géneros, con el intento de impedir que el movimiento feminista y transfeminista siga avanzando. Yo creo que Milei, de hecho, y lo traigo porque es un ejemplo para muchas cosas, digo, ¿con quién discute él? ¿Dónde dice voy a derogar aborto, voy a derogar la ESI? Está discutiendo con el movimiento feminista, porque yo creo que de algún modo en este momento histórico es el movimiento que, además de ser internacionalista, además de de plantear ampliación de derechos en temas muy puntuales, no son temas puntuales en verdad, son temas que promueven cambios estructurales y culturales muy profundos. Porque cuando a nosotros nos dicen que en realidad lo que estamos imponiendo es la ideología de géneros, yo creo que con lo que estamos discutiendo fuertemente es como una ideología de familias, de familia, ojalá fuera de familias, contra una ideología de familia.
todavía está muy presente y el Poder Judicial tal vez es el poder que mejor lo expresa a partir de sus fallos, sus sentencias, sus condenas, pero que esa ideología de familia, que sostengamos este grupo familiar como sea, que este es un papá que abusa de vos, pero no importa, porque es el papá que tenés, lo vas a tener toda la vida, hay que armar ahí nuevamente esa familia. Todo eso también construye sociedad, también construye una forma de habitar este país y este planeta, y me parece que nosotros estamos discutiendo contra eso. Y entonces la reacción que estamos observando en este tiempo, en ese sentido es muy fuerte, porque digo, cuando vemos las estadísticas de abuso sexual en infancias y adolescencias, en la línea también de las agresiones, las violencias y la violencia sexual especialmente, vemos que, bueno, que estamos tocando un tema que es mucho más común de lo que creemos. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando estamos discutiendo con esa ideología de familia y de que los lazos, esos lazos se tienen que sostener en función del respeto, del amor, del cuidado, y no simplemente porque hay lazos sanguíneos o porque hay lazos familiares, es muy fuerte en términos de la estructura social. Estamos tocando la estructuración de nuestra sociedad, y me parece que en ese punto ese activismo feminista y transfeminista genera en espacios muy conservadores una reacción muy fuerte. Milei es una persona, creo, que representa esa instancia. Entonces, yo decía, estas tres violencias se articulan. Nosotros y nosotras hoy estamos en una discusión en el Congreso también para poder tener normativa que permita limitar esa violencia digital, erradicarla en términos, digamos, de objetivos más profundos, pero empezar a hacer como una reducción de daño en esta instancia. Y estamos con dos proyectos de ley que esperamos prontamente. Una es Ley Olimpia que plantea la incorporación de la violencia digital como un tipo de violencia en nuestra ley 26485, que es nuestra ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género, con lo cual eso va a implicar ciudadanía digital, políticas públicas para asistir y acompañar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital, que hace estrago. Yo no sé si ustedes han tenido o les ha sucedido o han tenido la posibilidad de estar con personas que sufren esa violencia, pero es devastadora. ¿Y es devastadora en qué punto? Sin materialidad. Porque algo que nosotros planteamos siempre, que lo virtual es real, implica que todo lo que sucede en las redes no queda solo en las redes, no queda solamente en algo que se pierde, sino que hace marca en el cuerpo. Las mujeres que sufren violencia digital, digo las mujeres porque especialmente son mujeres, la mayoría son mujeres o adolescentes, implica toda una sintomatología que tampoco es palpable, pero que genera aislamiento, ataques de pánico, depresiones, intentos de suicidios. Entonces, esa propuesta legislativa implica poder incluir la violencia digital como un tipo de violencia, y la otra es la ley Belén, que es básicamente incorporar la violencia digital al Código Penal y que sea un delito, se pueda sancionar. Porque, ¿qué sucede? Hay una habilitación enorme para tal vez viralizar o para difundir materiales sin consentimiento, materiales íntimos. Nosotras estamos como más enfocadas en la violencia sexual, pero en definitiva no solamente esa discusión, sino por ejemplo un fotomontaje, que hoy estamos en una discusión con Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio dice que si nosotros sancionamos a una persona por un fotomontaje estamos coartando la libertad de expresión, y ahí siempre viene la foto, recuerdan, de Cristina en la revista Noticias. Entonces estamos en esa discusión, y en el Congreso, digo, como que me parece que dejo más que nada temas abiertos, no estoy cerrando nada, al contrario. Para mí esto es de una complejidad enorme, de un desafío social muy profundo, y que en definitiva es esta la instancia que también nos permite ver qué es esa posibilidad de contención que implica la democracia. Para poder profundizarla, para poder avanzar en esa construcción, claramente también necesitamos estos espacios para poder pensar la situación con esa complejidad y con esas instancias que todavía resultan fallidas, pero que son construcciones sociales y culturales. Así que bueno, también está en nosotros y en nosotras y en nosotros la construcción de una democracia distinta y de una humanidad diferente, que en definitiva es por la que militamos todos los días. Creo que hay que subir. O sea, sí, tengo que subir.
Hola, bueno, estoy así. Me va a ser muy difícil hablar, pero no quería dejar de estar porque me pareció una instancia, como comentaban las compañeras, significativa, necesaria, oportuna, para discutir temas igual de significativos, necesarios y oportunos. Así que en primer lugar agradecer la invitación a Martín, a Natalia, a estar en esta mesa. A nosotros digo, voy a hablar en plural porque casi todo lo que voy a decir es producto de una reflexión colectiva y de un trabajo colectivo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad. Y bueno, a nosotros nos viene inquietando el problema social que mencionaba Mónica desde hace unos 10 años. O sea, venimos estudiando ideologías neoliberales y sobre todo para pensar su articulación con subjetividades autoritarias. Entonces venimos abordando la problemática de los autoritarismos políticos desde una perspectiva sociológica. Entonces preguntándonos cómo es posible que hoy existan personajes que existen, y no me refiero solo a Milei, ¿no? Y discursos legitimados del modo en que están legitimados y autorizados en la esfera pública, porque persiguen o tienen una racionalidad electoralista que sabe que interpela, convoca, cosecha votos, aún al costo de la democracia y de los pactos firmados, simbólica y materialmente, para sostener la democracia. Desde hace unos 3 años venimos focalizando los discursos de odio y llegamos por esa vía a las plataformas y a las redes sociales, que somos convidados de piedra en ese tema, que Natalia trabajó muy bien, y Ernesto Calvo y tantos otros, ¿no? Ese problema nos condujo a una definición preliminar, aunque no tan preliminar, porque después fuimos afinando, de qué son y qué hacen sobre todo los discursos de odio. Cuando uno se pregunta qué son los discursos de odio en general, lo que circula, digamos, en los medios tradicionales de comunicación no arroja mucha luz, más bien confunde, ¿no? O sea, los discursos del odio, los discursos de quienes tienen odio, el que tiene odio siempre es el otro, nunca es el que prefiere el discurso, ¿no? Una serie de acusaciones cruzadas, fallidas, que muchas veces conducen al debate hacia caminos no siempre conducentes, valga la redundancia. Entonces, para intentar echar luz sobre aquello que entendemos por discurso de odio, me gustaría repetir un poco la definición, aunque es acartonada, y después desplegarla y contarles algunos de los datos que nosotros tenemos del laboratorio. Entonces, entendemos por discurso de odio, decía, cualquier enunciado proferido en la esfera pública, y ahí involucramos las redes sociales porque trastocan definitivamente y modifican, no diría amplían, modifican la esfera pública. Cualquier enunciado preferido en la esfera pública que tienda a incitar, promover o legitimar una forma de violencia hacia un individuo en función de su pertenencia social, ¿no? Un individuo en función de sus marcas de género, de clase, de etnia, de religión, etc. ¿Por qué preocupa la pregnancia y extensión de este tipo de discurso? Porque efectivamente, como señalaba Natalia, uno de los efectos más nocivos es el de producir un clima cultural de intolerancia política y social que en determinados contextos puede llevar a acciones de violencia y agresión directa, física, además de producir violencias no tan palpables como la que comentaba también Natalia, que están siendo relevadas por distintos organismos, entre ellos organismos de salud mental, ¿no? Cuando nos propusimos entonces empezar a medir la circulación, el nivel de adhesión que genera este tipo de enunciados en redes sociales y en la población en general, desarrollamos varias metodologías, pero quisiera compartir con ustedes al menos 2.
Una era una encuesta nacional. Armamos un índice de discurso de odio, que es una variable compleja que está compuesta por 3 enunciados. O sea, teniendo en mente que el discurso de odio lo que procura en el límite es la eliminación del otro y la no consideración o el no reconocimiento del otro como interlocutor legítimo, pensamos 3 ítems que tenían contenidos segregacionistas, discriminadores muy fuertes para armar nuestro índice y poder relevar a la población el nivel de adhesión a esa discursividad violenta. Les voy a contar solo 2 para que tengan en mente la intensidad agresiva del discurso que poníamos a circular. Uno es: estoy harta de los negros que arruinan este país, es hora de que los deportemos a todos, ¿no? Deportación, negros, ¿sabes? Palabras que desde ya nadie suscribiría que son democráticas, ¿no? Más bien recuerdan, traen a la memoria las deportaciones del nazismo, ¿no? Las deportaciones sufridas durante el nazismo. El otro enunciado era parecida, porque seguramente alguna de las formulaciones, la formulación exacta ahora se me escapa, pero no es posible que los bolivianos crucen la frontera como ratas para cobrar el IFE y luego se vuelvan a su país. O sea, son enunciados muy fuertes. Cuando pusimos a rodar esa encuesta, que fue en el 2020, o sea, antes del atentado contra la vicepresidenta, antes del asesinato de Nahuel Martino, que también podría calificar como asesinato de odio, un discurso de un asesinato de odio, el número que arrojó esa encuesta, y ahora les voy a corroborarlo si me mala con los números, es que el 26,2% de la población promovía o aceptaba ese tipo de discurso de odio. O sea, 26% de la población argentina adhiere, justifica, legitima, promueve este tipo de discursividad violenta, este tipo de discurso de odio, decimos nosotros. Simulábamos en la encuesta un escenario de red social. O sea, la pregunta decía: si te llega este mensaje por alguna de tus redes sociales, ¿qué haces? Lo comparto, le pongo me gusta, ¿no? También para imaginar el grado de desresponsabilización que conlleva, ¿no? 2 años después, o sea, exactamente por un azar, los 3 días posteriores al atentado contra la vicepresidenta, hicimos otra encuesta, la misma. Repetimos casi, no todas, las mismas preguntas. O sea, repetimos el índice. Preguntamos exactamente lo mismo para poder comparar el grado de pregnancia de los discursos de odio luego de acontecido este hecho. Y el resultado es bastante aterrador, porque creció 7% en ambas. O sea, en ambas la adhesión a este tipo de discursividad violenta en el 2020 era de 24,5. En el 2022 ascendió a 31,6. Es decir, estos fenómenos escalan en tiempos cortos. Por eso la urgencia de intervenir en el momento oportuno, porque pasado ese momento uno nunca sabe, ¿no? Pueden ser lo que se desate luego. Cuando nos preguntamos qué hacen los discursos de odio y por qué no son democráticos y por qué, creo que es una falacia, ya que está tan de moda, ¿no? Es una falacia ponerlos en contra de la libertad de expresión, como si moderar los discursos de odio fuera atentar contra la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera la libertad de la crueldad, ¿no? Que la libertad de expresión es la libertad de la crueldad. Creo que es un error ponerlo así porque no solo existe jurisprudencia, sino discusiones teóricas y Víctor sabemos muchísimo más de eso que yo, por supuesto, pero solo voy a decir que uno podría decir para digamos, alentar la moderación de este tipo de discursiones violentas, que pueden no ser a través de herramientas legales punitivas, sino a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de formaciones, herramientas crítico-pedagógicas, o sea, a través de la intervención de otras instituciones, ¿no? Es que uno de los efectos de los discursos de odio
es precisamente la limitación del derecho a la libertad de expresión de otro, porque lo que producen los discursos de odio es el silenciamiento y la deshumanización del otro. Entonces, si uno deshumaniza a un ciudadano, está socavando no solo su derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la igualdad de trato, ¿no? Entonces, hay derechos reñidos en esa discusión en torno a qué hacer con los discursos de odio, pero lo que creo que es importante que tengamos claro es que los discursos de odio, así como los entendemos, así como les venía contando que los definimos desde el laboratorio, no es un mero insulto, no es una crítica suelta, no es la expresión de un desacuerdo, una disidencia, que son absolutamente necesarios para la vida democrática, sino que es la expresión de un desacuerdo en términos tales que la contraparte de ese desacuerdo no tiene, se le sustrae la legitimidad casi humana, inclusive su dignidad, para hablar en igualdad de condiciones y sin miedo, ¿no? Sin miedo a represalias, sin miedo a hostigamiento, sin miedo a acoso. Eso es el discurso de odio. Entonces, el discurso de odio deshumaniza. Cuando deshumaniza, abre la puerta a la posibilidad de acciones absolutamente agresivas y violentas, porque descualifica, ¿no? Vuelve indignas determinadas vidas en oposición a otras. Los discursos de odio incitan a la inhibición de derechos, incitan a la inhibición de múltiples derechos, no solo, decía, de la libertad de expresión, sino a la igualdad de trato, sino también a derechos laborales. Nosotros veíamos en nuestros grupos focales que muchos actores, muchas, en este caso eran mujeres, y no es casual que hayan sido mujeres, que ofrecían sus productos en plataformas, al verse hostigadas por determinados odiadores, hacía que sus productos no pudiesen venderse. Entonces lo que también entra en juego ahí es la reproducción de material de una parte significativa, digamos, de la población. Decía, no es casual que haya sido una mujer, porque nuestros relevamientos efectivamente son las mujeres las que tienen 4 veces más posibilidades de ser objeto de discurso de odio que los hombres en redes sociales, ¿no? Esta aproximación que hicimos al laboratorio se confirma con estudios de otras organizaciones y organismos que confirman, corroboran este dato que surge del análisis de 2000 enunciados en la esfera digital, que nosotros relevamos, ¿no? También está lo que decía Mónica, ¿no? No solo las mujeres, sino que las chances de ser objeto de odio aumentan si además de mujer uno es un militante político, y si además de militante político tiene un rol público, un funcionario político, se hacen todavía mayores. Hay desde ya una interseccionalidad en esas marcas y en esos sesgos que se sobreimprimen sobre cierta identidad y las vuelven más vulnerables, claramente, que otras a sufrir agresiones y violencias más o menos directas. Lo último que me gustaría comentar es algo que traía también Natalia en su pregunta. ¿Cómo sostener el diálogo democrático? Porque uno tiende a pensar a la democracia como un sistema de gobierno, ¿no? Como un sistema de gobierno que tiene elecciones periódicas, que no son menores, por supuesto, división de poderes, o sea, no estoy desmereciendo en absoluto esas características formales de la democracia, pero de una perspectiva sociológica uno podría decir, puede haber un sistema de gobierno democrático si no hay una sociedad democrática, si no hay un modo de comprender al semejante como un semejante igual de digno, con igualdad de derechos, con mismas pretensiones legítimas de vivir del modo en que desee vivir, respetando por supuesto, ¿no?, la dignidad, la igual dignidad de otro, ¿no? Si nos orientamos en el sentido en el que nos permiten orientarnos nuestros datos, tendría que decir que estamos en una situación bastante alarmante en términos sociales, ¿no? No solo en términos políticos. Digo, a veces las elecciones son un reflejo de la sociedad, a veces no, a veces los políticos están
más adelantados en relación al estado moral, ¿no? Ideológico de la sociedad, y otras veces ocurre lo contrario. Hay relaciones, digamos, lineales, ni mecánicas, ni simétricas entre aquello que ocurre en la sociedad y aquello que ocurre en la política. Pero creo que en esta coyuntura hubo una miopía política muy fuerte en relación a lo que estaba demandando la sociedad, y hubo algunos, poquísimos, que pudieron identificar rápido aquello que estaba demandando y lo que estaba demandando, y lo decodificaron en términos antidemocráticos, ¿no? Y todos sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Porque hay efectivamente en la sociedad, en esta especie de generalización de la agresividad, a causa, diría, de la difusión y pregnancia, entre otras cosas, de los discursos de odio, favorecidos sin duda por la dinámica de las redes sociales, ¿no? La exigencia de una respuesta rápida y reflexiva, que suele ser la más ideológica y por lo tanto la menos crítica, el ampararse en un anonimato, que es paradójico, porque a la vez que te permite de responsabilizarte del daño que tus palabras provocan, hay como una suerte de no denunciar a aquel que produce discurso de odio porque busca un reconocimiento a través de ese ejercicio de la violencia. Entonces esa violencia circula tranquilamente, se naturaliza. Hay una viralización de la violencia en tiempo inédito y sin casi ningún costo, digamos, al costo de un clic, y con un costo enorme para contrarrestar los efectos que eso produce. Bueno, todo esto, a lo que quería ir era que lo que me parece está detrás de tu pregunta, que todo esto hace que efectivamente los modos de interacción comunicativa, para mencionar un gran autor como Habermas, ¿no?, terminan siendo severamente afectados, y lo que se instituye como discurso, no como discurso, sino como condición de posibilidad de discurso, o como presupuesto comunicativo, es la agresión. Como si uno tuviese que agredir para que lo escucharan, como si eso fuese posible ser sostenido a largo plazo, porque es creído, efectivamente es creído, y lo vimos en las declaraciones de algunos de los militantes de Revolución Federal, y lo vimos en la no sorpresa de los periodistas que lo entrevistaban a esas personas de Revolución Federal, cuando dice: yo hice una guillotina porque quería que me escucharan. Y nadie lo discute, ¿no? O sea, es porque uno cree que tiene que hacer performativamente, en ese caso, pero esa performatividad es material. O sea, y de hecho no demoró tanto para que ocurra lo que ocurrió, que podría haber sido absolutamente terrible y excepcional para la continuidad de nuestra democracia, ¿no? Entonces se tiende a no solo a naturalizar la violencia política, sino a legitimar y a institucionalizar como presupuesto comunicativo este tipo de discursividad o discurso de odio, que es erosivo de las formas de comunicación democrática que pretenden o buscan ser igualitarias, etcétera, etcétera. Dejo acá para que podamos conversar. Desastre. Bueno, muchísimas gracias a las intervenciones de Mónica y de Micaela. La idea es ahora abrir un espacio para preguntas, para poder seguir profundizando en algunas de las cuestiones que se dijeron u otras que nos inquieten alrededor de esta temática. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Mi pregunta va por el lado de las plataformas, que a veces suelen decir que tienen algunas políticas que están orientadas justamente a poder moderar ciertos contenidos que son violentos. Si ven o si conocen, porque yo no conozco, alguna propuesta concreta al respecto, porque está bueno desde este lugar, como usuarios lo podemos ver, como mujeres también, o sea, la violencia está, es innegable, pero bueno, me gustaría saber quiénes son los dueños, digamos, si
si tienen iniciativas al respecto, si se preocupan por esto, o si nosotros los tenemos que ir, o nosotras ir a buscar y pedir que hagan algo al respecto. Bueno, Martín seguramente sabe más de esto, pero sí, claro que existen moderadores de contenido, existen leyes en algunos países como en Alemania y Francia que obligan a la moderación de contenidos, a remover contenidos, pero casi todos los contenidos que se remueven, o la mayoría, hay un número que circula que ahora no lo tengo en mente, pero está muy por debajo de lo que debería ser al menos en la lengua castellana, ¿no? Porque esos trabajan con algoritmos también para remover contenidos violentos. Y también trabajan con personas, algunos humanas. De hecho, hay un caso ahora que está judicializado de un trabajador de África, no me va a salir ahora el país, que tenía que moderar contenido violento. Entonces estaba expuesto durante horas y horas y horas de trabajo a lo más abyecto que se te ocurra de videos que están en YouTube, en la Deep Web, no sé. Y hizo un juicio millonario y logró organizarse con otros compañeros moderadores de contenidos para hacer un juicio, si no me equivoco, era a Google. No recuerdo si era a Google o a Facebook, porque los dos tenían... O sea, existen leyes que obligan a que regulen contenidos, pero también existe una dificultad también muy grande en el caso de los discursos de odio, hablo puntualmente para captar también esos contenidos. Digo, hay una dificultad para captarlos porque los algoritmos que existen hoy en Argentina digo, están en lengua hispana y nosotros tenemos inflexiones idiosincráticas, además de la sagacidad de los usuarios en burlarlos, ¿no? Poniéndole signos, cambiando los signos, qué sé yo. Y por otro lado existe el interés de la propia plataforma, que está, creo que ya hablaron en otra mesa de esto, pero el modelo de negocios muchas veces de las plataformas es contrario a la posibilidad de moderar. ¿Por qué? Porque los contenidos intensos en redes sociales, como pueden ser los discursos de odio, generan mayor cantidad de tráfico y de interacciones y de atención en la red, y eso se traduce casi siempre en una mayor posibilidad de venta, de publicidad o de monetización económica. Entonces, pedirle a la racionalidad económica que está detrás de la plataforma que actúe moderando contenidos que son contrarios a esa propia racionalidad económica es complicado. Entonces, dejarle a las plataformas que tienen esta racionalidad particular la obligación, responsabilidad, conciencia moral para moderar contenidos, me parece que no es en ningún caso la salida. Habría que sí visibilizar esto para que los usuarios tengamos una mirada un poco más crítica en relación a la libertad pretendida y la democracia pretendida, o la democratización de la palabra pretendida por las redes sociales, ¿no? Para que ellos amparan. Porque ni hay tal libertad de circulación de contenidos, pues están sujetos su reproducción a esos intereses. Ni todos, ni todas, ni todes podemos hablar cuando lo deseamos dentro de una red que regula el modo en que se circula esa palabra, ¿no? Agrego un dato, creo que abona lo que está mencionando Micaela. A fines del año pasado, Elon Musk hace una suerte de encuesta en X, preguntando si valía la pena, si ameritaba amnistiar a Trump y a los seguidores, ¿no?, que habían sido responsables de la propagación de discursos de odio en el momento del ataque al Capitolio. Y esa restitución, junto con también otros usuarios y usuarias que habían participado de estrategias de violencia en su plataforma, tiene una búsqueda política, ¿no? Claramente Musk se quiere posicionar como un interlocutor válido dentro
del espectro republicano, pero además tiene un objetivo de monetización. Digamos, las plataformas se mueven por sus tasas de clics y con eso tienen un valor con el cual negocian con los anunciantes. Entonces tienen, en ese punto tienen que tener cubiertos ciertas regiones del mapa, ¿no? Con usuarios a los que les atraiga y que se sientan motivados a propagar determinados contenidos, y eso a expensas de este tipo de cuidados y o moderación. Entonces aprovecho para hacer una pregunta de la mano de esto que tiene que ver con dos aspectos que ambas mencionaron, que tiene que ver con la intervención en el terreno de este tipo de discursos, ¿no? Si la intervención la pensamos en términos punitivos o si se puede pensar en términos más preventivos, para lo cual sería necesario tocar, me imagino yo, otras dimensiones, ¿no? de este tipo de concepción de la intervención. Y una cuestión que agrego es, en esa intervención que se piense o como a posteriori punitivamente o con antelación de manera más preventiva, si es necesario repensar el concepto de libertad de expresión, que también es un derecho usado por quienes quieren abusar de este tipo de discursos, ¿no? Las dos cuestiones me parece que en algún punto dialogan. A ver, yo creo que, voy a intentar responder la pregunta también con un sesgo, porque tal vez el mundo en el que yo más estoy laburando y que me encuentro con un montón de compañeras víctimas y sobrevivientes de la violencia digital es en relación a la violencia sexual digital, ¿no? Entonces, a instancias de poder pensar en acciones de prevención, en la normativa de Ley Olimpia apunta a eso, porque en definitiva es poder consolidar una problemática, poder pensar en avanzar en instancias de ciudadanía digital o de educación digital, que por un lado es un equilibrio a construir entre la libertad de todas las personas de ejercer su vida sexual como lo decidan, y en esto digo, lo que encontramos son muchas veces o fotos o videos sexuales que fueron construidos con consentimiento, prácticas, ¿no? Y que en todo caso lo que aparece después es cuando eso se empieza a transmitir o a difundir sin el consentimiento de las mujeres en general. A veces en el contexto de parejas que se separan, pero a veces no. A veces, digo, nosotros nos encontramos con mujeres que dicen, mi novio me sacó una foto durmiendo y se la mostró a los amigos. Digo, porque no solamente las redes sociales en términos de Instagram, sino también es grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, ubicar la cantidad de sitios pornográficos que hay en nuestro país y en nuestras ciudades, que es todo un mundo que es un mundo muy, muy oscuro, muy espantoso, y que es como que tiene una vida paralela a esta que estamos acá, ¿no? Entonces, digo, la posibilidad de, yo creo que por eso digo, un equilibrio entre ejercer la libertad en todos los aspectos y por supuesto en la vida sexual también, pero sabiendo qué pasa con esos contenidos que de algún modo se suben a la red, porque después de ahí es como que perdemos el control. Ley Olimpia contempla una instancia en donde se pueda remover el contenido, es parte de la posibilidad de contar con estas políticas públicas, y sí son plataformas que además la sede no está acá, o sea, no es sencillo, lo sabemos, pero sí está. Y con ese artículo que está en la ley, obviamente Facebook fue uno de los primeros en llamar y decir que quería una modificación de la ley para que ese artículo no existiera. O sea, el nivel de atención que tienen estas plataformas para decir, bueno, no, esto no, porque restringe un negocio, porque le genera una situación que preferirían no hacerlo. Entonces, a mí me parece que la prevención está puesta ahí. Después creo que también hay otra discusión que es que a veces se queda como instalada entre el punitivismo y antipunitivismo, y en el medio yo pongo el tema de la sanción. Si una persona hace algo que daña a otro, tiene que tener una sanción.
Eso no quiere decir que tenga que tener cadena perpetua, 10 años de cárcel, pero sí tiene que haber una sanción. Y nuestra ley Belén propone eso, propone una sanción que puede ser una multa o puede ser una cantidad de años en prisión, privado de la libertad, que pueden ser 4 años como máximo, por agravantes. Y es un punto que, si bueno, discutamos también esto de la responsabilidad singular de cada persona en los actos que hace, porque si difundir una foto, un video de una expareja, de una pareja, de una... Digo, más, o sea, con adolescentes, yo cuando nosotros empezamos a trabajar en estas leyes, nos empezaron a escribir a mujeres adolescentes por Instagram diciendo, nos habían sacan fotos en el baño, o sea, el celular abajo y tuki, y después eso se difunde en sitios. Digo, hay como una situación también que como cierta idea de que se puede avanzar con estas instancias de muchas personas que, nada, me parece que también es para discutir el tema de las sanciones, la responsabilidad singular. No se puede hacer cualquier cosa, digo cosas bastante obvias, pero que a veces parece que también hay que reforzarlas, y que entonces hay algo de, no sé si lo pondría en la columna del punitivismo. A mí me gusta más hablar de sanción, una sanción que corresponde. Una pregunta para Micaela, pero bueno, gracias por haber venido. Y Micaela, hoy cuando mencionabas la encuesta, digo, ¿habrá habido algún enunciado? Te pregunto porque mencionaste 2 nada más, pero ¿incluyeron algún enunciado que estuviera vinculado con un enunciado así en forma peyorativa como el que mencionabas, respecto a las mujeres en la esfera pública, ya sea mujeres en la política, mujeres en periodismo? Porque, o sea, la sensación que tengo es que también hay como un discurso muy radicalizado en contra de los feminismos y en contra de las mujeres en la esfera pública. De hecho, en redes sociales algún tiempo atrás salió como eran violentadas mujeres que pertenecían a movimientos feministas, pero también periodistas, políticas, digamos, funcionarias públicas. No sé si incluyeron eso en la encuesta, y teniendo en cuenta también además que el candidato más votado también ha sido más votado por jóvenes varones, ¿no? Son los que mayoritariamente votaron a Milei, y algo similar se dio ahora en Alemania, en una ciudad donde ganó un alcalde de ultraderecha y fue ampliamente votado por jóvenes varones. Entonces yo lo que siento también es por ahí que hay una cuestión muy de cuando querés salir en defensa del feminismo, de una mirada de género y demás, hay como una reacción más violenta aún. Parece ser que si les contestás están como más radicalizados, ¿no? Entonces, bueno, digo, por ahí se habían incluido ese enunciado. No incluimos ese enunciado, pero sí pudimos relevarlo en los grupos focales. O sea, efectivamente, tendría que decir un montón de cosas y no voy a poder decirla, porque no puedo hablar, pero el tercer enunciado era afirmativo por una cuestión metodológica, el que configuraba el índice, y era, digamos, en favor de las disidencias. En realidad tenía una trampa, porque tienen 2 partes los enunciados. Te dan la coartada para que vos puedas adherir sin sentirte mal. Entonces aunque esté en contra de la discriminación por cuestiones de género o al colectivo LGBTQ, en realidad hay trabajos que una travesti no puede hacer, como ser directora de escuela, ¿no? Ese era el tercero. En relación a lo que decís del backlash, o sea, esta reacción antiprogresista viene de lejos, diría. Se visibiliza ahora, pero no es nueva. Digamos, con la segunda ola en Estados Unidos, Fraser la tematiza, habla de esa reacción, por ejemplo, en Estados Unidos. Es la segunda ola, o sea,
90. Acá, post María, digamos, post aprobación de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, vemos que acá se pasa lo que ya estaba pasando en otros lados, lo que pasó incluso con Bolsonaro. O sea, cuento algo medio en el orden de la anécdota, pero me tocó estar en Brasil justo cuando estaban la segunda, gracias, no puedo hablar, no solo puedo hablar, sino que no puedo pensar, el balotaje, y la movilización de El INAU, que fue la movilización en favor de Dilma, que movilizó un montón de grupos feministas, LGBTQ+, y que tuvo el efecto no deseado de esa movilización, que fue que cosechara todavía más votos Bolsonaro de los que tenía. O sea, es un escenario en donde efectivamente aquellas identidades que fueron desestabilizadas por la crítica están en una posición muy reactiva, defensiva y disponibles para la interpelación identitaria. O sea, esa identidad que se resquebrajó, que podría haber sido experimentada como liberadora, inclusive para esos grupos, como emancipatoria, inclusive para los varones, ¿no? Decimos el machismo. Como dice Rita Segato, las principales víctimas del patriarcado son los varones. El tema es cuando esa buena intención de emancipación se lee como persecución, amenaza, desestabilización, dificultad para encontrar un nuevo rol dentro de las relaciones afectivas, sexogenéricas, humanas en general, puede transformarse en un motivo de aglutinamiento interno que reponga, por un lado, insisto, reactivo, defensivo, esa identidad socavada. Mucho de esa organización que resultó, o sea, de ese elemento que resultó aglutinante en el peor de los sentidos, se produjo a través de las redes. Entonces, en la Deep Web, 4chan, hay autores que hablan de la manósfera, que es un modo de organización en las redes sociales de estos varones heridos en su narcisismo, digamos, ¿no? Que entonces quieren reposizar, en realidad quieren volver, pues son reaccionarios, ¿no? Conservadores, quieren volver a ocupar esa posición de privilegio que ven amenazada o ven perdida, y promueven la lectura en espejo inverso, ¿no? Atribuyendo un privilegio a esas minorías, como son la de los colectivos que dieron la lucha, en muchos casos, las mujeres que dimos la lucha en ese caso, por una ampliación o una búsqueda de garantía de esos derechos, lo empiezan a decodificar y la sociedad acompaña en algunos sentidos como un privilegio, ¿no? Entonces la ley de cupo se lee como privilegio. La equiparación de salarios se ve como un privilegio, ¿no? Cuando no se niega, ¿no? Bueno, en fin, no sé si te respondí, pero creo que pasa esto y sí, en los grupos focales, y es lo que el dato que traía acá, efectivamente nosotros relevamos que las mujeres están 4 veces más expuestas. Entonces, si además de ser mujer es feminista, no, ni te digo. Si además de ser mujer es política, peor. Si además de ser mujer tiene una posición pública política feminista, como puede ser muchas activistas feministas mujeres, tantísimo peor. Y de hecho de esto tomaron nota organismos internacionales y vinieron, y hubo una material de existencia. Entonces, cuando decimos de revisar la discusión en torno a la para tener una más robusta, o sea, una que contemple cómo y cuándo entra en contradicción con otra multiplicidad de derechos que también son importantes, ¿no? Unas cositas ahí tal vez como para ilustrar con algunos ejemplos. Después de la discusión de aborto en
Sí, después creo que ya una vez que tuvimos la ley, o sea que habíamos pasado todo el proceso 2018 y luego en 2020 cuando finalmente se sanciona, ahí hay un estudio, yo no me acuerdo si era ELA o varias organizaciones que habían hecho un estudio sobre violencia política, y entonces tenían ellas ahí como eso, como habían logrado desagregar cuáles eran las formas de violencia o los discursos en contra especialmente de las compañeras feministas. A nosotras, por ejemplo, por Twitter, que es tal vez una de las más agresivas, nos habían hecho a muchas de las que estábamos como con más activismo en relación a IBE, flyers con nuestros rostros, con el logo abajo nos ponían asesina, y en el momento es que estábamos a punto de llegar a la votación, no me acuerdo exactamente si fue 2018 o 2020, ponían nuestras direcciones para que nos vayan a escrachar. Yo vivo en Morón, entonces es como más difícil una acción así en provincia de Buenos Aires, pero a las compañeras que viven en otras provincias de la Argentina sí sufrieron escraches en sus casas, en la salida de las escuelas de sus hijos, y muchas, por esa situación, terminaron votando en contra del aborto. Digo que además de la sensación porque yo cuando vi eso, en general tiendo a no engancharme mucho porque si no se podría hacer nada, pero de mínima dije, bueno, llamo a tal, qué sé yo, que den una vuelta por casa, no una cuestión de decir, bueno, algún resguardo mínimo, pero para las compañeras significó una agresión concreta y definir un voto distinto de lo que ellas creían y pensaban. Con Cecilia Moró, hace pocos meses estuvo acá en Mesecvi indagando sobre la situación de Cristina, sobre la situación de Telma Fardín, que viene denunciando el abuso, la violación que produjo Juan D'Artés, y también es una persona que sufre constantemente violencia por redes sociales, muy, muy, muy crueles, y el Mesecvi también venía entonces por la situación de Telma y por Cecilia Moró. Y acá también dejo tal vez un ejemplo, pero Ceci, que es la primer presidenta de la Cámara de Diputados en la historia, sufre agresiones, ahora está un poco más calma la cuestión, pero de cuando asume, ya no de la población en general, de los propios diputados. Los de nuestro bloque, no. Pero también es cierto que yo veo que a veces hay compañeros que no saben qué hacer en determinadas situaciones, porque tal vez dicen, si defiendo, soy un paternalista, un machista que sale, entonces me quedo, pero bueno, yo entiendo que es un proceso de transición y de discusión y que es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se reconstruyen o cómo se genera esa nueva masculinidad que está tan nombrada, pero que tan difícil también de caracterizar? Ahora, sí es cierto que varones de la oposición, en los primeros momentos en que Cecilia estaba haciendo ejercicio de su presidencia, no era como un nivel de escolarización de parados, hablando todos a la vez, acercándose al estrado, y que para nosotras, diputadas, compañeras de Cecilia, una vez dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, porque no podemos tampoco ser observadoras y decir, esto es calificar la violencia política, bla, bla, y no hacer. Entonces nos ocurrió una vez que cuando eso sucediera, porque sucedía todas las sesiones, cuando eso sucediera nos íbamos a levantar todas y íbamos a hacer un escudo humano. Hicimos el escudo humano y eso fue como, wow, o sea, como buscar alguna cosa que no sé, esto, de salir de la observación y de la calificación y decir, bueno, poniendo el cuerpo, como hacemos nosotras. Hicimos el escudo humano, especialmente hay un diputado que es Fernando Iglesias, que es muy violento, se acercó, empezó a gritar y nosotros empezamos a gritarle violento, 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 y el tipo se sentó en su banca. Fue lo único que lo hizo retroceder. Entonces, nada, lo traigo como también algunos ejemplos de cómo esa violencia política no es tal vez de las situaciones más graves, no es todos los días, pero son estas cosas que pasan y que nunca le pasaron a un presidente de la Cámara. Nunca. Eso es a una mujer y ese cuestionamiento, digo, inclusive cuando propusimos la votación de Cecilia como presidenta de la Cámara, diputados y diputadas también, porque obviamente ser mujer no significa que sean feministas,
hablando de los cambios de humor, o sea, era como, volvemos a Freud y el discurso de las histéricas, o sea, eso es una cuestión del humor y el útero, no. Era muy fuerte, pero todo eso está de algún modo más maquillado, tal vez más sutil, pero está presente. Bueno, ni te hablar del ejemplo de Ofelia Fernández, ¿no? Que además de ser mujer es joven. Solo agrego algo, hay un estudio hecho sobre las interacciones y las participaciones en el Parlamento de Estados Unidos, donde se ha contabilizado la cantidad de minutos que pueden hablar legisladoras mujeres hasta que se las interrumpen. Tanto es así que empiezan ellas mismas a acotar el tiempo de intervención. O sea, digo, y son tipos de violencia absolutamente imperceptibles, pero también son formas de violencia porque tienen que ver con la desacreditación de la intervención y del mérito que tiene la intervención del otro, ¿no? La pregunta es para Mónica. Nosotros venimos trabajando desde ayer que empezaron las jornadas con distintos procesos históricos y principalmente con el tema de las políticas de comunicación y con dos grandes objetos a regular, las empresas de telecomunicaciones y las empresas de medios de comunicación, para simplificar. La pregunta tiene que ver con cómo es la interacción, cómo es la negociación, conversación, forma parte de la pregunta, con estas plataformas al momento de proponer, de discutir este tipo de regulaciones, principalmente como bien decías vos, en caso de violencia sexual digital y ese tipo de cuestiones. Pero ¿participan, no participan? ¿Cómo participan? ¿A quiénes mandan? ¿A quiénes no mandan? ¿Cómo es esa relación con el regulado, por decirlo de alguna manera? En la experiencia que nosotros estamos haciendo ahora con estos proyectos, no es una relación muy fluida. O sea, en cuanto ellos se enteraron que estábamos avanzando con estos proyectos, además también hay que tener en cuenta que Ley Olimpia es la instancia de un movimiento político a nivel regional. La primera Ley Olimpia se da en México por Olimpia Coral Melo, que hace poquito además estuvo hasta hace 2 días acá en Argentina, sobreviviente de la violencia digital. Entonces hay como un conocimiento previo. O sea, nosotros tomamos el tema con estos nombres y de este modo ahora, pero es cierto que ya la discusión en México avanzó, en Ecuador, en Guatemala. Entonces, en cuanto evidentemente se enteraron que estábamos con esta instancia, nos pidieron reunión y vinieron representantes de distintas plataformas a contarnos cómo trabajaban en la prevención de suicidios, por ejemplo, ¿no? Con palabras, aparecen palabras, entonces que se comunicaban con la persona, trataban de ver, o sea, a decirnos en cuánto estaban laburando en función de prevenir situaciones de violencia o situaciones vinculadas específicamente a suicidios. Y la otra intervención fue cuando ya avanzamos bastante con la Ley Olimpia, que esto que contaba recién, el llamado de Facebook, para introducir ahí una instancia legal que en definitiva lo que hace es retrasar la obligación para que Facebook remueva contenidos. Nosotras venimos trabajando con compañeras, en Argentina muy pocas abogadas especialistas en ciberdelito. Trabajamos con una de ellas es parte, que es la organización Gentic, y que es parte del diseño y el armado de estos proyectos de ley. Entonces, cuando vimos esa propuesta o este pedido de Facebook, no le dimos lugar y fueron a ver a Juntos por el Cambio, que sí les dio lugar, y entonces ahí empezó nuevamente la discusión. Ese es el nivel de interacción que tenemos con las plataformas. De lo que yo recuerdo, no sé, Gaby, si vos tenés alguna... No, fueron esas dos situaciones. Bueno, vivimos en una sociedad absolutamente mediatizada y obviamente son de alguna forma las plataformas y los grandes medios los que habilitan la posibilidad de estos discursos de odio. No habría que buscar, inventar
alguna forma mucho más directa y contundente de denunciarlos y ponerles algún freno? Sí, qué sé yo, o sea, probablemente, pero creo que hay que ser cuidadoso en esa discusión porque debería ser muy consensuada, porque cada vez que hubo algún intento orientado en ese sentido fracasó rotundamente, luego de ser enunciado, ni siquiera puesto en práctica. Entonces, como toca, me parece, fibras muy sensibles de la sociedad, creo que deberían ser todos los integrantes, organizados y no organizados de la sociedad, quienes la apoyen, la promuevan, la entiendan y se la apropien. De otro modo me parecería muy difícil, porque ya existieron iniciativas acá, ¿no? Y fueron terribles, fueron terriblemente despreciadas, ¿no? Y perseguidos sus autores. Entonces, creo que tendría que darse a través de un proceso que no tiene garantías, porque para mí el modelo en muchos casos es la ley de medios para pensar este tipo de cosas, pero la ley de medios también naufragó en gran parte de sus artículos y de su espíritu, pero lo que sí tuvo, y creo que es modélico, es esa posibilidad de discutirse en múltiples ámbitos. Como la ley de medios es una temática que atraviesa toda la sociedad, porque atraviesa a una de las instituciones más caras de la democracia, que es la de la conversación pública, la de la formación de la opinión pública, la de la elaboración y publicación de las demandas de los afectados. Creo que esta que pretende regular discurso de odio, debería tener unos carriles similares. O sea, transitar por todos los lugares posibles y no quedarse ni en una iniciativa del Estado, porque va a ser anulada inmediatamente, va a ser atacada inmediatamente, sino movilizada por los afectados, que somos la mayoría. Entonces, desde audiencias, colectivos, ONGs, qué sé yo, instituciones involucradas con el derecho a la igualdad, organismos de la sociedad civil. O sea, creo que si lográsemos establecer ciertos consensos entrecruzados, que por otro lado no es muy revolucionario lo que estoy diciendo, es bastante liberal en un punto, ¿no? Liberal democrático. Creo que si no hacemos eso, corremos el riesgo de que no tenga ningún tipo de eficacia la iniciativa de modular, moderar ese tipo de discursividades, porque tienen mucha adhesión también, ¿no? Tienen mucha adhesión y tienen una racionalidad económica, además de política y además de social. Entonces, habría que cercarlo de otro modo, creo yo, que no sea una iniciativa de arriba, ¿no? Acá tenemos una pregunta. Hola, ¿cómo están? Es un comentario y una inquietud, como para que ustedes me digan qué piensan, pero hace un tiempo hay una youtuber que es muy genial, que es una filósofa, es una mujer trans que es filósofa, que se llama ContraPoints, es estadounidense y tiene muchos videoensayos muy copados, y tiene uno sobre los incels, que son estos varones que nombraba Micaela, varones organizados en internet. Incel responde a involuntary celibate, que sería como célibes involuntariamente, que tiene que ver con este grupo de varones que se siente marginado de la sociedad por no tener, en principio, una vida sexual que sea, digamos, placentera, y por muchos otros motivos. Y en este videoensayo ella es muy interesante porque lo lleva a un plano en el que compara también su experiencia como mujer trans en otra plataforma que también nombraste, que es 4chan, que es como una red social que tiene fama de ser un poco oscura, ¿no? Como que hay comunidades ahí raras. Y ella contaba que también, o sea, que cuando ella estaba transicionando, compartía, digamos, fotos de ella en ese proceso, en esta plataforma, y se daba toda una dinámica
de odio y de violencia mutua, tanto entre ella como con otras personas que también eran parte de la comunidad LGBT. Entonces ella lo que dice es, hay un factor ahí como autoflagelante en el formar parte de esas comunidades, porque hay como muchas cuestiones también que se mezclan, muchos varones también con muchas tendencias suicidas o con muchísimos problemas de salud mental. Y yo creo que ahí, y en relación a lo que preguntaba recién el señor, pienso que ya hay herramientas que existen como la ESI, por ejemplo, que desde muy temprana edad puede mostrarle, digamos, a todo el sector, porque yo creo que sí hay varones en estas comunidades movidos por el odio y que actúan en consecuencia, y que eso es algo, bueno, complejo de abordar. Pero creo que también hay, como argumenta este youtuber, personas que realmente no se hallan, que no responden al modelo de masculinidad hegemónica y que tampoco pertenecen a ninguna comunidad, digamos, a la comunidad LGBT, o no tienen otra identidad de género, entonces no encuentran un lugar y derivan ahí. Y yo creo que esas herramientas están, y que están puestas en cuestión hoy, ¿no? Que eso es lo preocupante, pero que, por ejemplo, cosas como la ESI pueden prevenir que por lo menos un gran número de varones terminen en estos espacios digitales, en los cuales, bueno, también es una cosa bastante turbia. Hay una cuenta en Twitter que se llama Devox Posting, que básicamente comparten publicaciones de una red social que se llama Devox, que acá en Argentina tiene un montón de usuarios y que se ha convertido como en una de estas redes, partes de la manosphere, de la manósfera. Y yo les invito a que se fijen lo que hay. Hay cosas graciosas, bizarras, pero graciosas, pues igual, cosas muy desagradables y cosas que dan miedo, como un varón contando que le puso una cámara en la ducha a su mejor amiga y que tiene miedo de que ella se dé cuenta y le pida ayuda a otras personas de ahí a ver cómo hace para que no se dé cuenta que le puso una cámara a su mejor amiga para verla cuando se baña, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, es un comentario, una inquietud y también como algo, un hilo de esperanza de decir, bueno, hay herramientas que desde otro lugar quizás, mucho antes de que estas personas tengan acceso a internet, incluso de que sepan escribir, podría llegar a mermar los efectos de todas estas cuestiones. Yo, ahí, también en la misma línea que vos planteás de reflexionar juntas, creo que la ESI es una gran herramienta, pero que no se implementa en todos los lugares bien, en algunos lugares sí se implementa. Entonces, contamos con esa herramienta, pero ahí hay una cuestión previa que es eso, es la implementación, es cómo se trabaja también con docentes. Nosotros tenemos una compañera que viene trabajando la idea de la ESI para adultos, ¿no? Que es muy interesante porque somos varias generaciones que no tuvimos ESI. O sea, tenemos por un lado las generaciones actuales, que algunas sí y otras no, algunas bien, otras más o menos, y tenemos muchas generaciones que no tuvimos ESI. Entonces, yo creo que lo que está un poco, digamos, ¿cuál sería una posibilidad de poder discutir o de poder transformar esto? Verdaderamente sí que la sexualidad, que la educación sexual integral sea una instancia que es muy necesaria. Yo digo, la sexualidad es un estructurante de nuestra subjetividad fundamental y la gran mayoría de la población fue, digamos, de algún modo construyendo un conocimiento como pudo. Entonces, eso me parece que es una falta que tenemos en términos sociales. O sea, digo, en esto de trabajar mucho también con víctimas y sobrevivientes del abuso sexual en infancias y adolescencias, digo, hay muchísimos profesionales que vienen también conceptualizando el tema y demás. Hay una compañera, una psicóloga, Susana Toporossi, que ella habla de la violación como una institución política. Entonces yo creo que hay un montón de cosas ahí que hacen a poder también pensarlo, a poder ver cómo lo ponemos en palabras también para elaborar otra sociedad, otras relaciones, la dominación, el sometimiento, el control, todo eso que nosotras desde el feminismo y el transfeminismo lo planteamos en un montón de instancias,
se juega obviamente también en la vida sexual y en la sexualidad, y genera también una escalada de violencia que bueno, después están estas plataformas, estos lugares que hoy tal vez son más accesibles, pero en todo caso estos dispositivos nos permiten saber. Ahora, el punto más complejo no es que lo podamos ver y que sepamos, sino que esas situaciones existen. Y que hoy tal vez hay un lugar donde esta persona lo expresa y se dice esto, hice aquello, lo hace más allá de que lo diga. Digo, no sé, me parece que esa es la complejidad que tenemos social. Un dato, y con esto cierro, un dato, la ESI hace poquito, bueno, ya cumplió 17 años la ESI. Uno de los datos es que el 80% de los abusos sexuales en infancias y adolescencias se denuncian después de las clases de ESI. O sea, los pibes y pibas empiezan a tomar conciencia de lo que les está pasando, de situaciones de abuso, porque tienen la clase de ESI, las clases de ESI. Entonces, digo, es sumamente importante. Hace poquito tuvimos un fallo muy difícil a una mamá protectora que denunció a su expareja por violar a sus 3 hijos. Uno de esos hijos hoy tiene 22 años y el otro día hicimos un repudio a ese fallo porque absuelve al violador, y uno de estos 3 pibes decía: si yo hubiese tenido ESI cuando tenía 14 años, hubiese entendido perfectamente que lo que hacía mi progenitor era un abuso. Entonces es impresionante poder contar con la ESI como corresponde. Sí. Bueno, agradecemos mucho a Micaela y a Mónica, les agradecemos también a ustedes por haber acompañado esta mesa y damos por finalizado. Luego tenemos la siguiente. Muchas gracias.